Dice el título, el secreto del poder en la oración. ¿Cuál será ese secreto? En Primera de Juan capítulo 5, verso 14, dice, Dios escucha, subráyalo. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Y cualquier cosa que le pidiéremos conforme a su voluntad, Él la otorga. Sácale una foto. Dios escucha, Dios otorga. Dios escucha, Dios otorga. Cuando Dios escucha una oración, concede la petición. Sabemos que Él nos oye. También sabemos que nos dará lo que le pedimos. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tenemos en claro? Que cuando Dios escucha una oración, la concede, la responde. Ahora bien, la oración que Dios escucha o que Dios atiende es aquella que se hace conforme a su voluntad. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto para que Dios escuche una oración y para que Dios la conteste. El secreto es hacer la oración conforme a su voluntad. Cuando nosotros pedimos y oramos conforme a la voluntad de Dios, es garantía que Él la escucha y es garantía que Él la concede, la responde. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si oye, otorga. Si oye, contesta. Dios escucha, Dios otorga. Dios escucha, Dios otorga. Lo que nosotros tenemos que buscar es que Dios oiga nuestra oración. Y para que Dios atienda y escuche nuestra oración, la tenemos que hacer conforme a su voluntad. Ahí está el secreto del poder en la oración. Hacer la oración conforme a la voluntad de Dios. Dice en Juan capítulo 9, Dios escucha a quienes hacen su voluntad. Y hacemos su voluntad cuando obedecemos a Dios. Dice en Primera de Juan 3:22, recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos, hacemos la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha la oración. Y cuando Dios escucha la oración, Dios la contesta. Ahí está la clave. En Juan capítulo 15, verso 7 dice, si obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán todo lo que pidan. La clave es obedecer. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios escucha nuestra oración. Y cuando Dios escucha nuestra oración, Dios la contesta. Ahí está la clave. La obediencia es la condición indispensable para que Dios conteste una oración. Sería una afrenta, una hipocresía total, una desfachatez que nosotros nos presentemos ante Dios, aferrándonos a un pecado, acudamos a Dios pidiendo una bendición. ¿Con qué cara haríamos eso? Ahora sabemos que hacer la voluntad de Dios es obedecerlo. Cuando nosotros lo obedecemos, hacemos su voluntad. Y cuando oramos conforme a su voluntad, Dios escucha. Y cuando Dios escucha, Dios responde. Ahí está la clave. En orar conforme a la voluntad, en hacer la voluntad del Señor, en obedecer. La obediencia es la condición indispensable para que Dios conteste la oración. David dijo, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Insisto, ¿con qué desfachatez nosotros pretendemos que Dios nos conteste si nosotros estamos abrazados de algún pecado? No funciona.
Jesús dijo, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Recuerdan lo que significa permanecer en mí? Para Jesús, permanecer es lo mismo que obedecer. Él mismo lo explica. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mí. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, que Jesús espera que nosotros tengamos con Él la clase de relación que Él tenía con el Padre. Y esa intimidad siempre creciente con Jesús nos va a permitir vivir sumisos a su voluntad. Y como consecuencia nuestras oraciones van a ser cada vez más efectivas. Cuanto más cerca de Dios, más sumisos a su voluntad. Y cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Dios nos escucha. Y cuando Dios nos escucha, Dios nos concede. Ahí está la clave en hacer las oraciones conforme a la voluntad del Señor. Para eso necesitamos una relación de intimidad siempre creciente con Dios en el lugar secreto. Ahí está la clave. Volvamos a 1 de Juan 5:14 porque la revelación es tremenda. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye y si nos oye nos concede. La voluntad de Dios es la única limitación a nuestras oraciones. Y siempre que Dios le ponga un límite a nuestras oraciones, o que deniegue nuestras oraciones, es por nuestro bien. Un padre juicioso y bondadoso no le da a su hijo todo lo que éste le pide si lo que le está pidiendo es perjudicial para él. A veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no nos conviene y no nos damos cuenta. Pedimos mal sin darnos cuenta. Gracias a Dios que Dios no contesta todas nuestras oraciones. Y gracias a Dios cuando Dios nos niega una oración, una petición que nosotros hacemos que no está de acuerdo con su voluntad. Gracias a Dios que Dios es más sabio al contestar nuestras oraciones que nosotros al hacerlas. Pablo constituye un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, pues él tenía una espina en la carne, un mensajero de Satanás, ¿te acordás? Que lo atormentaba. Y dice que Pablo le pidió a Dios 3 veces que lo sanara, que le quitara esa espina en la carne, ese sufrimiento. Y Dios les dijo que no. Porque él no estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios le dijo no. Dios no escuchó su oración. Dios no contestó su oración como él se la pidió. Porque no era la voluntad de Dios. Dice, en 3 ocasiones le supliqué al Señor que me la quitara. La espina. Este mensajero de Satanás. Probablemente alguna enfermedad. Hay quienes dicen una enfermedad en los ojos. No sabemos. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando Pablo sabe cuál es la voluntad de Dios, él está pidiendo algo que no es la voluntad de Dios. Y cuando nuestros deseos no coinciden con los de Dios, cuando yo hago una oración que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios no la oye, Dios no la contesta. Dios no escuchó la oración de Pablo, Dios no le concedió lo que Pablo le pedía, porque esa no era la voluntad. Y cuando Pablo supo cuál era la voluntad de Dios, la aceptó sin reparo. Que se haga su voluntad. Así que, dice Pablo, ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es decir, él terminó aceptando la voluntad de Dios. Ahora él se siente bien porque está haciendo lo que Dios quiere. Se está haciendo la voluntad de Dios en su vida. Y cuidado con obsesionarnos en pedirle algo a Dios que sabemos que no es su voluntad. Muchas personas y muchos creyentes se obsesionan con algo.
aun cuando saben, aun cuando no tienen paz en el corazón, aun cuando saben que están orando mal, que saben que no es la voluntad de Dios, ellos se obsesionan con alguna cosa. Cuidado, porque esto le pasó a los israelitas, incrédulos, en el desierto, ¿te acordás? Se obsesionaron y le pidieron, clamaron a Dios por carne. Dios concedió esa oración, pero fue para su propio perjuicio, para el perjuicio de los israelitas. Israel comenzó a quejarse. Si tuviéramos un poco de carne para comer, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? ¿Cómo gratis? Si eran esclavos y trabajaban de sol a sol para el faraón. ¿Cómo gratis? El engaño del pecado te ciega. Dice, y todos los pepinos, mirá lo que anhelaban, pepinos, puerros. ¿A quién le gusta el puerro? A mí. La cebolla, los ajos que queríamos, dice, pero ahora lo único que vemos es este maná. Y están despreciando el pan de ángel, están despreciando el pan del cielo, hermano. Esto le cae del cielo, esto sí que es gratis. Lo otro tenían que trabajar de sol a sol y están despreciando la bendición de Dios. Hemos perdido el apetito. ¿Cómo va a reaccionar Dios con un pueblo así de quejoso, tan desagradecido, que les llueve, tienen que salir a buscar la comida, ni siquiera a trabajar, no trabajaban por la comida, les llovía del cielo, hermanos? ¿Cómo va a reaccionar Dios con esta clase de gente? Y nos parecemos mucho. Entonces Dios concedió. Ellos están pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios, se obsesionaron y Dios concedió la petición. Pero mirá cómo terminó. Dios hizo soplar un viento que trajo codornices en una extensión de hasta un día de camino y a una altura de 1 metro del suelo. 1 metro de codornices, un día de camino, eso era mucho. El que menos recogió 2 toneladas. Mirá lo que es la gula, nunca nos satisface. Nunca estamos satisfechos. Dice, no habían todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y les envió una terrible enfermedad. ¿Te das cuenta? Cuidado. Dice, entonces ellos llamaron ese sitio tumbas de la glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer. No era la voluntad de Dios y se obsesionaron con pedir algo que no era la voluntad de Dios. Y mirá cómo terminaron. Entonces, si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, nuestra voluntad debe coincidir con la voluntad de Dios. El gran secreto del poder de la oración contestada es la voluntad de Dios. Cuando nuestros deseos no están alineados con los de Dios, la oración es denegada, como la de Pablo. Dios no le concedió a Pablo lo que él pedía, porque no era su voluntad. Pero cuando Pablo, un hombre humilde, conoce y sabe cuál es la voluntad de Dios, se rinde ante la voluntad de Dios y la cosa le va bien. Por otra parte, la fe nos hace aceptar la voluntad de Dios como lo mejor para nuestra vida. Debemos agradecer que la respuesta de Dios son más sabias que nuestras oraciones. A veces el Señor dice no y nos niega una petición. Gracias, Señor, porque no sabemos cómo pedir. A lo mejor estamos pidiendo mal, estamos pidiendo para nuestro perjuicio. Y como el Señor sabe que es lo mejor para nosotros, el Señor dice no. Gloria sea a Dios por los no de Dios. También es posible que Dios haya contestado la oración que nosotros hicimos y no lo sepamos. Porque a veces Dios contesta de una manera diferente a como nosotros pedimos. Si pagamos nuestras deudas en oro,
nadie puede culparnos por no pagarlas en plata. Si Dios nos concede misericordias espirituales en abundancia en lugar de bendiciones terrenales, Dios contestó nuestra oración. A veces nosotros pensamos solamente en cosas terrenales como la bendición de Dios, pero Dios contesta nuestra oración bendiciéndonos, pero no con cosas terrenales, sino con bienes espirituales. Dios nos contestó, solo que nosotros no nos damos cuenta. Cristo oró en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Pidiéndole a Dios evitar la copa del sufrimiento. Dios escuchó su clamor, pero no le quitó la copa del sufrimiento. Sin embargo, aceptó la ofrenda de su vida. Es decir, no le dio lo que Jesús pedía. Él pedía, si es posible, evitar la copa del sufrimiento. No era la voluntad de Dios. Entonces Dios no concede, no escucha ni concede esa oración. Pero sí acepta la vida que Jesús ofreció por todos nuestros pecados, por la humanidad. La Biblia promete que Dios nos dará lo que le pedimos, sí, pero no promete que la respuesta llegue de manera inmediata. Abraham le pidió a Dios un hijo, sí, y Dios se lo concedió, le prometió que le iba a dar un hijo, sí, pero ¿cuánto tiempo pasó entre la promesa que Dios le hizo y el cumplimiento? Entre la promesa que Dios le hizo de tener un hijo y de que Abraham abrazara y tuviera en sus brazos a Isaac. 25 años. La Biblia habla mucho de esperar en Dios. Por lo tanto, nos equivocamos al pensar que nuestras oraciones deben recibir respuesta de inmediata. Ahí entra la clave, acá es la paciencia. Esperar pacientemente en la presencia del Señor. Ahí está la clave. La clave es hacer nuestras oraciones de acuerdo con la voluntad de Dios. Y después la otra clave es esperar pacientemente a que Dios revele esa voluntad. Y esperar pacientemente a que Dios conteste esa oración. La oración efectiva es aquella entonces que involucra el conocimiento de la voluntad de Dios. Luego viene la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Entonces, decir que Dios escucha y que Dios contesta es reiterativo. Cuando Dios escucha, contesta. Pero para que Dios escuche, nosotros tenemos que hacer nuestra oración conforme a su voluntad. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? La Biblia te la revela. Entonces, el secreto del poder en la oración es conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la conocemos? La Biblia. Gracias a Dios por la palabra, porque la Biblia, cuanto más la leemos, cuanto más reflexionamos, cuanto más meditamos en ella, más cerca estamos de la voluntad de Dios. Entonces nuestras oraciones son cada vez más asertivas, cada vez más efectivas. Por ejemplo, cuando oramos por la salvación de las personas, sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas que son generales, hermano. Por ejemplo, cuando oramos por la salvación de las personas, eso sabemos a ciencia cierta porque hay miles de versículos que nos animan. Por ejemplo, 1 Timoteo dice, exhorto que se hagan oraciones por todos los hombres. Esto es bueno. Es la voluntad de Dios, es agradable, el cual quiere que todos sean salvos. Ahí está. Entonces, cuando nosotros oramos por los vecinos, cuando oramos por nuestra familia, cuando oramos por los misioneros, por el hogar de niños y por el trabajo en las células y por el trabajo en las casas de oración, sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Esa es una oración asertiva, esa es una oración efectiva. Oramos conforme a su voluntad cuando pedimos el perdón de los pecados. Cuando nosotros, fíjate lo que dice, los 1000 versículos que te dejo. Si admitimos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Entonces, cuando alguien, hermanos, cuando alguien viene delante de Dios admitiendo, confesando, arrepintiéndose de sus pecados y sigue teniendo dudas, hace a Dios mentiroso. No confía en Dios, tiene más fe en el diablo que en Dios. El diablo viene a hacerte dudar y te llena de culpa. Pero si has confesado tus pecados, si te has arrepentido, Dios te perdona. Dale fuerte esa gloria a Dios. Dios perdona nuestros pecados. Esa es una oración que hacemos conforme a su voluntad. Gloria sea a Dios.
Hay creyentes que tienen más fe en el diablo que en Dios. Creen a las mentiras del diablo en lugar de creer a las promesas de Dios. ¿Eres tú uno de ellos? En segundo lugar, podemos orar y sabemos que es conforme a la voluntad de Dios cuando le pedimos a Dios ser cada vez más puro, más santo. Mirá lo que dice Primera Tesalonicenses: Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que sean santos en todo lo que hagan. Cuando le pedimos a Dios consuelo en medio de las pruebas, bendito sea Dios que siempre nos da consuelo, nos consuela en todo nuestro sufrimiento. Dios nos da poder espiritual para cumplir con el llamamiento divino. Dice: Dios su Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Por el avivamiento, cuando nosotros oramos por un despertar espiritual, cuando oramos por un derramamiento del Espíritu Santo, estamos orando conforme a su voluntad. Mira lo que dice Ezequiel: bendeciré a mi pueblo y a sus hogares. ¿Cuánto están recibiendo esta promesa? Les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias, pero de bendición. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Recibí esta promesa: lluvias de bendición para su pueblo, para sus hogares. Son todas promesas de Dios. Por eso está bien que nosotros pidamos por un despertar, por un derramamiento, por un de repente de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros ministerios. Está bien que pidas por ese de repente del Señor, esa lluvia de bendición. Mirá lo que dice Zacarías capítulo 10: pídanme lluvia y haré que llueva en abundancia. Por supuesto, se está refiriendo a una lluvia espiritual. Mira lo que dice Isaías capítulo 32: Dios vendrá a visitarnos, vendrá de nuevo sobre nosotros y con su poder creador convertirá. ¿Cuántos reciben esta palabra? Convertirá el desierto en tierra fértil y la tierra fértil será mucho más fértil. Yo no sé cómo está tu vida, pero si tu vida es un desierto, toma esta promesa: Dios la va a convertir en una tierra fértil. Y si tu vida ya le está dando frutos al Señor, recibí esta palabra: dice que le darás mucho más frutos a Dios, porque esta es su promesa. Yo la recibo, la recibimos en el nombre del Señor. Todas estas promesas, estas palabras, reflejan la voluntad de Dios de manera general. Pero lo que nosotros queremos saber es cuál es la voluntad de Dios en cuestiones personales. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, en esta situación específica. Yo quiero saber qué piensa Dios, qué quiere Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: averigüen qué es lo que Dios quiere que hagan. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios en una situación específica? Mirá lo que dice Santiago: el que desee saber lo que Dios espera de él, pregúntele al Señor. Y ahí te deriva la llamada al lugar secreto. Pregúntele al Señor. No te tiene en espera, te manda al lugar secreto. Y Él con gusto le responderá. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿estás a punto de iniciar una relación sentimental? Sí. Pregúntale al Señor antes. ¿Estás a punto de iniciar una carrera? Sí, pregúntale a Dios antes. ¿Estás a punto de iniciar una sociedad con alguien en un trabajo? Pregúntale a Dios. Porque la Biblia dice que nosotros le preguntemos a Dios y que Él gustosamente nos hará saber cuál es la voluntad para nuestra vida. Y encima de todo, además de tener la palabra escrita, cuanto más la leemos, más reflexionamos y más meditamos, más nos acercamos a su voluntad. Cuanto más certeras sean nuestras oraciones, mayor probabilidad de que Él las escuche y de que Él las conteste. Pero además de eso, tenemos al Espíritu Santo que colabora con nosotros. El Espíritu Santo colabora con nosotros porque no sabemos lo que es pedir como conviene. Sí, Señor, no sabemos. Pero entonces el Espíritu le pide a Dios por nosotros a través de gemidos. ¿Y quién es el que gime?
el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero a través de nosotros. La Biblia dice que Jesús está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo, vive para interceder por nosotros día y noche. Hebreos, ¿te acordás? Sí, es decir, que Jesús intercede por nosotros sin nuestra mediación, independientemente de nosotros, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, que sabe cuál es la voluntad de Dios y que está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando nosotros nos entreguemos a la oración, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros si nosotros oramos, es a través de nosotros. Si nosotros no nos entregamos a la oración, el Espíritu Santo, aunque tiene todas las ganas del mundo de ayudarnos, no nos puede ayudar, porque Él intercede delante de Dios a través de nosotros, a través del gemido, a través de la oración que nosotros hacemos. Pero si no oramos, entonces el Espíritu Santo no nos puede ayudar. Fíjense que en Romanos 8:23 Pablo dice que nosotros gemimos. Y algunos versículos más adelante dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemido. No son dos gemidos, es un solo gemido. Es Dios a través de nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos a alguien en nuestro interior que conoce perfectamente la voluntad de Dios y que nos ayuda intercediendo a nuestro favor. Hermanos, gloria y gracias sean dadas a Dios por el Espíritu Santo que Dios dejó en nuestro interior, en nuestra vida. El Espíritu Santo está dispuesto a colaborar con nosotros para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, para que nuestras oraciones sean cada vez más certeras y efectivas, pero no puede hacerlo. Su ilimitado poder para interceder está condicionado a nuestra disposición para orar. Si no nos entregamos seriamente a la oración, el Espíritu no podrá ayudarnos y entonces desperdiciaríamos la gran oportunidad de ser bendecidos por Dios. ¿Te das cuenta que si no oramos, el Espíritu no nos puede ayudar? Si el Espíritu que conoce la voluntad del Padre no nos puede ayudar, estamos ahí a la deriva. La importancia de conocer la voluntad de Dios. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios? ¿Quién mejor que Él para ayudarnos a interceder delante del Padre? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No le podemos atar las manos al Espíritu, no podemos limitar al Espíritu. Y limitamos al Espíritu cuando dejamos de orar, cuando ya abandonamos el lugar secreto, cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Entonces desaprovechamos la gran oportunidad que Dios nos da de que el Espíritu Santo, que conoce la voluntad del Padre, interceda por nosotros. Entonces, orar no es simplemente hablar con Dios, sino escucharlo para saber cuál es su voluntad. En la intimidad y conocer su voluntad y transformar nuestra oración en una oración certera, asertiva. Fíjense todos los recursos que Dios pone a nuestra disposición para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. Dios no nos deja huérfanos. No nos deja a la deriva. Dios puede ayudarnos, está dispuesto a ayudarnos a que nosotros conozcamos la voluntad de Dios en cada circunstancia de la vida. Ya sea en el plano sentimental, ya sea en el trabajo, ya sea en el ministerio. Dios puede ayudarnos, pero para eso tenemos que entregarnos a la oración, para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo, para que el Espíritu Santo, que conoce la voluntad de Dios, pueda ayudarnos y nosotros conocer su voluntad y hacer oraciones conforme a la voluntad de Dios, para que Dios las escuche y para que Dios las conteste. La oración bíblica no intenta convencer al Señor para que nos dé lo que queremos, sino que es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad, como Pablo. Pedía mal, pero cuando supo cuál era la voluntad de Dios, no, que se haga tu voluntad. Tranquilo, que la espina siga ahí. La clave entonces para conocer la voluntad de Dios es esperar pacientemente en su presencia hasta que el Espíritu Santo nos guíe. Quédate quieto. ¿Pero dónde? En la presencia del Señor. Y eso es lo que más nos cuesta.
Ya nos cuesta orar para conocer la voluntad de Dios y después nos cuesta esperar. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia. Ahí está. Que Él te diga, te indique, te muestre. En el Salmo 25 dice: Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Muéstrame la senda correcta. Señálame el camino que debo seguir. Guíame en tu verdad, con tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Entonces hay que aprender a esperar pacientemente en oración hasta que Dios revele su voluntad. Cuando se trata de orar, no cuelgues. Espera hasta ser atendido. Me gusta, ¿no? El gran secreto entonces del poder en la oración es un corazón que ora con perseverancia y espera pacientemente en la presencia del Señor. Ahí está la clave. La clave está a orar conforme a su voluntad. Para eso tenemos que ir al lugar secreto. Para eso tenemos que leer la Biblia y para eso tenemos que orar. Para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a hacer. Y entonces ahí conoceremos la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios hacemos oraciones asertivas. Y Dios las escucha y Dios la contesta. El gran secreto del poder en la oración está en hacerla conforme a su voluntad. Y el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Por eso no podemos renegar de lo más importante: la oración, el lugar secreto, nuestra relación con Dios, la clave para que nuestras oraciones sean escuchadas y sean contestadas. Dale fuerte ese aplauso, ese gloria a Dios.